Cordial saludo para todos. Vamos a continuar con series de tiempo y vamos a hallar en esta ocasión tendencias exponenciales. Entonces me dicen que para la siguiente serie de tiempo calcular la tendencia exponencial y el pronóstico para el año 2008 y que debemos tomar el origen de los datos del centro. Nos dan la columna de años y nos dan la columna Y. Y el modelo matemático exponencial al que debemos llegar es Y' igual a C que multiplica a B elevado a la X. Es decir, debemos hallar C y debemos hallar B para reemplazar aquí y obtener nuestra tendencia. Para hallar C y B vamos a usar las siguientes fórmulas. Logaritmo de C es igual a sumatoria del logaritmo de Y sobre el número total de datos. Y el logaritmo de B va a ser igual a la sumatoria de X logaritmo de Y sobre la sumatoria de X al cuadrado. Como lo que me piden es hallar C y B, entonces aquí vamos a calcular es el antilogaritmo. Para poder hallar C, calculo el antilogaritmo de C, o sea, el antilogaritmo del valor que me dé aquí es lo que voy a calcular. Y para B, igualmente, entonces debo calcular el antilogaritmo de B, o sea, el antilogaritmo de este valor que me da aquí, es el que voy a introducir aquí para obtener el valor de C. Entonces, para poder alimentar estas fórmulas, yo necesito una columna X al cuadrado, una logaritmo de Y, otra columna X por el logaritmo de Y. Y debo ubicarme porque el ejercicio me dice que en el centro de los datos, que ahí va a estar mi origen. El centro de los datos, aquí son 7 datos, es impar, entonces el centro lo conforma el año 2003. Ahí me ubico y ahí comienzo con mi primer valor para la X que vale 0. Hacia arriba es menos 1, menos 2 y menos 3. Hacia abajo va a ser 1, 2 y 3. Y ya tengo conformada la columna X. Ahora vamos a hallar los valores iniciales de la columna X al cuadrado, log de Y X por el log de Y. Miremos para la X al cuadrado, es simplemente X por X. Miremos logaritmo de Y. Logaritmo de Y igual y escribo log y aquí se me activa estas dos posibilidades. Vamos a tomar la primera y entonces me dice que calculemos el número y la base. Entonces el número es este valor. Lo separo por punto y coma. Y la base son logaritmos de 10. Base 10. Y con eso obtengo el logaritmo de este valor, del primer valor de Y. Pasemos a la siguiente columna, X logaritmo de Y. Entonces simplemente es el valor de X multiplicado por el logaritmo de Y. Y ya con eso obtengo los primeros valores de las columnas. Ahora simplemente vamos a arrastrar este bloque hasta el año 2006. Y ya tengo llena la columna de datos. Ahora simplemente vamos a calcular la columna de totales, que son las sumatorias de cada una de las columnas. Entonces, nos ubicamos aquí para hallar la sumatoria de la columna X. Entonces me voy a la función autosuma y ya tengo el valor de la sumatoria de las X, que da 0. Y ahora lo único que debo hacer es arrastrar hacia la derecha hasta X logaritmo de Y. Y ya tengo las filas que me van a servir para alimentar las fórmulas y poder hallar mis valores de C y B. Fíjense que la columna de X me dio 0. Yo voy a usar estas fórmulas solo cuando la columna de las X me dé
0, es decir, cuando el origen de los datos sea el centro. Únicamente bajo esas condiciones que yo puedo usar estas fórmulas. Bien, entonces vamos a calcular nuestro logaritmo de c. Entonces el logaritmo de c va a ser igual a la sumatoria del logaritmo de y, que ya está aquí calculado, dividido por el número total de datos, que son 7. Y con eso obtengo el logaritmo de c. Calculemos el logaritmo de y. Igual es la sumatoria de x por el logaritmo de y, que es esta columna, dividido entre la sumatoria de la columna de x al cuadrado, que es 28. Y ya tengo el logaritmo de b. Ahora, como tengo que hallar es c y b, voy a sacar el antilogaritmo de estos valores para obtener c y para obtener b. Entonces, el antilogaritmo vamos a aplicar la función potencia. Aquí en Excel, en la calculadora, uno mira donde está el inverso de la tecla del logaritmo. Es, digamos, la función antilogarítmica. Vamos entonces aquí a calcular el antilogaritmo de c. Entonces aquí simplemente voy a escribir potencia. Y fíjense que se me activa aquí esta potencia. Y ahora aquí me van a pedir un número y me van a pedir una potencia. El número va a ser 10. Lo separo con punto y coma. Y la potencia va a ser este valor. Es decir, yo estoy calculando 10 elevado a la 4.1191, que es el antilogaritmo. Y ya obtuve el valor de c. C vale 13.157.60. Igualmente hago para el valor de, para hallar el valor de b, voy a sacar el antilogaritmo de este valor. Entonces aplicamos lo mismo, la potencia. Y hago el mismo procedimiento, es decir, 10, separo con punto y coma, y voy a sacar el valor de, este es el valor que necesito, o sea, el antilogaritmo de ese valor. Y me da 1.380, ese es el valor de b. Es decir, que ya mi modelo matemático y' va a ser igual al valor de c, que vale bueno, aquí vamos a escribirlo 13.157. Vamos a tomarlo con 2 cifras decimales, punto 60. Eso va a estar multiplicado por el valor de b, que va a ser 1.338. Vamos a tomarlo con 2 cifras decimales también. Y esto lo tengo que elevar a la x, este valor aquí. Entonces vamos a formato de celda, vamos a superíndice, y le damos x. Con eso ya queda determinado mi tendencia exponencial. Este es el modelo al que debíamos llegar. Ahora solo nos resta sacar el pronóstico para el año 2008. Y para el pronóstico del 2008 yo necesito saber cuánto vale x para reemplazarlo aquí en mi modelo y tener el dato del pronóstico que me piden. Entonces simplemente vamos a mirar
en el año 2008, ¿cuánto vale la X? Entonces, lo único que tengo que hacer es irme a la columna X y llevar la secuencia de conteo. Entonces, fíjense ustedes que en el 2006 la X vale 3, en el 2007 valdrá 4 y en el 2008 valdrá 5. Ese es el valor que voy a tomar, X5, y lo voy a reemplazar aquí para obtener mi pronóstico. Entonces, lo que debemos hacer ahora es simplemente evaluar cuánto nos da ese pronóstico cuando yo debo hacer la siguiente operación. 13.157.60 multiplicado por 1.38 elevado a la 5. Esa es la operación matemática que debo hacer. Al hacer esa operación matemática, entonces el pronóstico me va a dar que eso va a ser igual a 65.852.48. Ese es el pronóstico para el año 2008. Con eso se termina el ejercicio. Entonces, para que se den cuenta, es simplemente tener cuidado de conformar mis tablas para poder hallar los valores de C y B y sacar mi tendencia. Y luego el pronóstico es simplemente llevar el conteo de las X hasta el año que me digan que hay que sacar el pronóstico. Eso es todo. Hasta la próxima.